Amén. Buenos días, amada iglesia. Que la gracia y la paz de nuestro buen Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Amén. Siempre es un privilegio, una bendición poder servirle al Señor. Y en esta mañana ya no estoy en los anuncios, como vieron. Sí, ahora estoy con la palabra. Amén. Es un gozo, una satisfacción, pero también una enorme responsabilidad. Amén. Así es que vamos a orar. ¿Quieren orar? Sí, amén. ¿A cuántos les gusta y les agrada y es un gozo orar? Amén. Muy bien, muy bien. Vamos a orar. Padre bendito, Padre santo, bendito Rey Dios, en el nombre de Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre, mi Dios, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre, papá. Gracias, Dios, por el privilegio que nos das de habernos despertado en esta mañana, de podernos congregar en esta tu casa, Señor, de haber podido elevar un cántico de adoración y de exaltación al que vive y reina, y reconocer que ha sido por tu pura gracia y misericordia que estamos acá, Señor, que somos tus hijos y que por medio de tu Espíritu Santo podemos alabarte y confesar que eres nuestro Padre. Gracias, mi Dios, mi Rey, por permitirnos ofrendar también, Dios. Es realmente un privilegio, una bendición poder traer alimento a tu casa para que el reino de los cielos se expanda en esta tierra, mi Dios. Y ahora, Padre, permítenos postrarnos delante de ti, Señor, reconocer nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad, y a su vez reconocer que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú tienes algo para nosotros en esta mañana. Que tu Espíritu abra el entendimiento, Dios, nos abra los ojos, los oídos espirituales. Que Dios pongas en nosotros un corazón enseñable, moldeable, un corazón que se deje tratar por ti, papá. Pues tú irás cumpliendo el propósito en cada uno de nosotros, Dios, de llevarnos a la estatura del varón perfecto. Y gracias, mi Dios, mi Rey, por tomarnos en cuenta, por tenernos en tu familia, por hacernos miembros de esta grande familia, la familia de Cristo, la iglesia de Cristo. Oramos, Dios, para que aquel que vino sin fuerzas algunas salga revitalizado, Dios. Para aquel que vino desesperanzado salga con una esperanza firme, porque tú obras en medio de la necesidad de tu pueblo, mi Dios. Gracias, mi Dios. Ponemos esta vida imperfecta en las manos de aquel que hace maravillas, prodigios y portentos, y que tu Espíritu Santo me guíe para poder compartir tu palabra, Señor. Gracias, Padre, que esta palabra caiga en nuestro corazón, lo pongamos por obra, Señor. Ayúdanos a darte honra y gloria en todo cuanto hacemos, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sí? Por favor, tome asiento. ¿Sí? Y si va a aplaudir, apláudale fuerte. A Él que es digno de ser alabado, a Él que es digno de ser exaltado, al único Dios vivo y verdadero, a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Permítame un 5. Amén, ya, estamos. Abra su Biblia, por favor, en la carta del apóstol Santiago, ¿sí? Capítulo 4. Hoy vamos a ver los versículos 11 y 12. ¿Sí? Siempre que en la gracia del Señor me permite compartir la palabra, estamos viniendo exponiendo la carta del apóstol Santiago, y ya estamos en el 4, versículos 11 y 12. Para mí realmente es una bendición poderlo ir haciendo, sí, y desplegando esta carta que es netamente práctica. En otras palabras, es la vida del cristiano y su fe en acción. Sí, eso es lo que nos enseña la vida, la carta del apóstol Santiago. Y como hemos venido aprendiendo, en este capítulo 4 encontramos e identificamos 3 enemigos. El primer enemigo tenía que ver con la carne, con nuestro corazón. El segundo enemigo tenía que ver con el mundo y las cosas de este mundo. Y el tercer enemigo tenía que ver con ¿quién? ¿Quién se acuerda?
A veces digo, ¿están o no están aquí? ¿Cierto? Y debemos estar acá. El tercer enemigo es Satanás, el diablo. Pero para esto el apóstol Santiago, inspirado en el Espíritu Santo, nos dio un remedio y concluye la primera parte con una aplicación práctica. En el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y habíamos dicho que este sometimiento tiene que ser ¿cómo? ¿Forzado o libre? Libre. Es un sometimiento al gobierno de Dios, a la autoridad de Dios, libre. Nadie nos obliga a hacerlo. Pero Dios promete que si nos sometemos a Él, si resistimos, si ofrecemos oposición al enemigo, el enemigo va a huir de nuestras vidas. No es tanto estar reprendiendo, no es tanto estar atando, ¿sí? Es someternos a la voluntad y al señorío de nuestro buen Dios. Es algo imperativo, algo que Dios nos ordena, no es algo opcional, no es algo que si yo lo quiero lo voy a hacer. No es como concebimos con el señor presidente de la nación. Muchos hemos haber votado por él, muchos no, ¿cierto? Pero a muchos nos gusta cómo está gobernando y a otros no nos gusta cómo está gobernando. Pero con Dios no es así. Nos sometemos a Él, con las fuerzas de Él, con las armas de Él, ofrecemos resistencia. Recuerde que ambos términos son términos militares, de guerra, de reconocimiento de autoridad jerárquica, ¿sí? Y cuando decimos resistimos, estamos en la trinchera que el Señor nos ha dado, utilizando las armas que Él nos da. ¿Cuáles eran estas armas? Sí, la oración, su palabra y las buenas prácticas espirituales. Un ayuno, una vigilia, sí, en donde sometemos a la carne para que Dios sea alimentando nuestro ser. Amén. Y de esa manera concluye en el versículo 10 y dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cierto? Este someterse también implica humillarme delante de Él. ¿Por qué me debo de humillar? Porque debo reconocer que sin Dios soy nada. Sin Él no puedo hacer nada. Sí, debo reconocer que soy polvo en sus manos, que soy lodo en las manos del alfarero y que Él hará conmigo conforme su soberana voluntad. Amén. Sí, hemos refrescado un poquito, sí, el contexto de la carta y hoy vamos a leer el versículo 11 y 12, como les decía. Sí, ya lo tiene. Sí, Santiago capítulo 4 versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que dice juez. Ojo, versículo 12: uno solo es el dador de la ley, quien puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Tome nota, señor secretario. Tema del día: no desprestigies a tu hermano. Sí, a algunos nos encanta anotar. No desprestigies a tu hermano. Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos capítulo 2, versículo 1. Si lo tiene, me dice amén, ¿sí? Gracias, muy amables. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres, ¿qué dice? Inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y al parecer, cuando uno lee estos dos versículos de la carta de Santiago, acá aparecen los términos ley y juicio,
y uno creyera que no hay conexión con el resto de la carta. Pero cuando analizamos la carta ya ampliamente, vemos que Santiago, desde el capítulo 1, nos viene hablando de la forma y la manera que el Hijo de Dios debe de hablar para bendecir, que debe hablar bien, no mal, no hablar mal, porque a veces entendemos que maldecir es mandarle las 7 plagas de Egipto, y no es así. Hablar mal es caer en chismes, en cuentos, en murmuraciones, en divisiones, en pleitos, en celos, que es lo que hemos venido viendo, ¿cierto? Eso es lo que desnuda y lo que denuncia Santiago de los hermanos de la iglesia a la cual él dirige esta carta. Recuerde que los hermanos están en la dispersión, pero hubo unos primeros oyentes y ellos también estaban con esta situación. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que había? Había cuentos, había chismes, murmuraciones dentro de los hermanos. No era hacia afuera. Note usted que dice hermanos. ¿Cómo les vino tratando Santiago en el capítulo 4 mismo anteriormente? Versículos hacia arriba. Les vino diciendo que son almas adúlteras. ¿Se acuerdan? Les viene diciendo que son pecadores. Y eso somos, ¿o no? Cuando abrazamos las cosas del mundo, caemos en ese adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque somos viles pecadores. No es que somos buenitos, no es que hacemos algo bueno. Romanos capítulo 1 dice que no somos buenos, que no hay uno bueno, que no hay uno que haga lo justo. No, es que yo todos los domingos estoy en iglesia. Puedes estar acá físicamente, pero no en tus 5 sentidos. Debe estar con el bolso de la maleta de los peloteros, ¿no? ¿A qué hora se acaba el fútbol, la prédica para correr al fútbol? Entonces su mente no está aquí, su mente está en el fútbol. A las 12 juega no sé quién, entonces yo tengo que volar y el predicador tiene que volar, y cuando ya es tiempo. Pero estuvo en iglesia. Hay hermanos que llegan atrasados. ¿Culto a qué horas empieza? 7:20. ¿A qué horas llegamos? 8:30. Pero estuve en mi iglesia. ¿Sí ve? Entonces hay cosas que debemos ir cambiando y hay que debemos ir poniendo en práctica, evidenciando quiénes somos realmente. ¿Somos hijos de Dios? Vivamos como tal. Valoremos esto de tener un culto. Hay hermanos en otras naciones que no pueden hacer esto, que se meten en cuevas, en el subsuelo, con la luz de un celular para leer la escritura y tener un tiempo de adoración a Dios. Pero nosotros, como gozamos de libertad, venimos a la hora que queremos, con la ropa que queremos y como queremos. Y creemos que el culto es para mí, que el culto es para usted. El culto no es para nosotros, el culto es para Dios. A Él le adoramos y a Él le exaltamos. Y por eso dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5. Recordemos, amados hermanos, que una cosa es juzgar algo o un hecho y otra cosa es chismear, calumniar y hablar mal del prójimo o del hermano, en este caso específicamente. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y muchos espirituales caen en este versículo. No, tú no tienes derecho para juzgarme, solo Dios puede juzgarme. Uno cuando mi hermano Jorgito Tello anunciaba este taller de evangelización, y cuando uno aborda a alguien para evangelizar, lo primero que dice es eso, ¿sí o no? No me juzgues, porque a mí solo Dios me juzga. ¿Por qué? Porque les decimos que son idólatras, que son paganos,
que abrazan las cosas del mundo, ¿cierto? Pero ¿qué dice lo primerito? No me juzgues, a mí solo Dios me juzga. ¿Realmente es así? Sí, pero debemos juzgar con justo juicio, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 24. ¿Sí? Emitimos juicios superficiales guiados por nuestro corazón engañoso. Pero también tenemos una tarea, y el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 3, denuncia a la iglesia de Corinto porque no juzgaba un caso de inmoralidad sexual que había en mí. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 3 dice la palabra: ciertamente yo, dice el apóstol Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Es la iglesia, hermanos, somos cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia, los que debemos juzgar y disciplinar y tomar las correcciones basadas en la bendita y poderosa palabra de Dios, que es nuestro manual de conducta y fe cuando vemos un caso de pecado gravoso. Pero a veces murmuramos las cosas más pequeñas sin darnos cuenta cómo realmente estamos. Pablo reprende un caso de inmoralidad que la iglesia en Corinto no estaba, más bien lo estaba abrazando, lo aceptaba. Hermanos, dice, no murmuréis los unos a los otros. El énfasis del pasaje lo es el mandamiento: no murmuréis los unos a los otros. Ahora bien, dice, ¿qué significa murmurar? La palabra murmurar en el griego es katalaleite, la cual significa hablar en contra de. En el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice: murmurar, conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. De un ausente. Y cómo encanta muchas veces hablar del que no está presente, ¿no? Muchos nos gozamos haciendo eso, haciendo leña del árbol caído. Muchos nos deleitamos en eso. Pero ¿qué dice ahora la palabra? Hermanos, no murmuremos los unos a los otros. Y a veces nos suena duro eso, ¿no? Y no nos gusta. Pero Dios nos manda. ¿Y qué hay que hacer? Si nos sometemos a la voluntad de Dios, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Correcto. Muy bien, póngale 20. Esta es una prohibición en contra de lo evidentemente que era un mal hábito entre ellos, entre aquellos cristianos. La frase sugiere que la iglesia estaba involucrada en esa actitud negativa. En lugar de edificarse los unos a los otros, los creyentes se estaban destruyendo los unos a los otros. Es decir, era una acción recíproca. Palo porque bogas, palo porque no bogas. Toma que te doy, toma que me das. ¿Es así? ¿Debería ser así la iglesia? Pero vemos que eso pasaba. Y como vengo preguntándoles, ¿cree usted que hoy pasa eso? Hoy pasa eso, hermanos. La iglesia y la palabra de Dios seguirá por los siglos de los siglos. Pero los problemas también van a estar dentro de la iglesia. Por eso la prohibición, por eso el mandato en sentido negativo. No, tajante, no murmuréis los unos a los otros. Pero somos campeones para hacerlo. Y en cosas tan simples, hermanos, a veces. Que ¿por qué está el hermano ahí y no estoy yo? Que ¿por qué el hermano tiene casa y no yo? ¿Por qué el hermano viene con ese terno, ya el mismo terno, parece cromo? Cosas tan simples, ñaños, pero que destruyen.
que dañan, que no edifican la vida, sino divide. Y no somos llamados a eso. Amén. Yo me preguntaba, ¿cuál es el principio en este versículo? ¿Cuál es la intención de Dios al darnos esta palabra? El principio es que no debemos hablar en contra los unos de los otros, no debemos ser chismosos, no debemos estar hablando a espaldas de nuestros hermanos. Si tienes algo contra tu hermano, coge, dice la Escritura, júntate con él. A ver, Kevin, ven y a ver, ¿cómo nos toca ahora sí? Pero con un espíritu de mansedumbre, con humildad, regresando a ver la cruz. Pero no lo hacemos, nos saltamos las cosas, los pasos, y de una aplicamos. ¿Y vos por qué? ¿Quién te crees? Mateo capítulo 7 versículo 1 decía: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué quiso realmente decir el Señor Jesucristo? Él no eliminó todo juicio, sino todo juicio sin misericordia. Todo juicio que se olvida que nosotros también somos pecadores como los demás. Todo juicio que es de una sola dirección. Todo juicio apresurado. Todo juicio que busca exaltarse sobre los demás y decir: yo no soy como esa persona. Mira la paja de su ojo y dice: yo no tengo pajas en mis ojos. Tienes toda la razón. No tienes pajas en tus ojos, sino vigas en tus ojos. Y somos campeones para eso. No vemos cómo estamos. Es que él es un borracho. Es que él le trata mal. Cuando alguien entra en disciplina, lo primero que decimos, ¿sabe qué es? En pecado ha de estar, por eso le vino eso. No emitamos juicios apresurados. No somos jueces. Somos hermanos. Si vemos que alguien cayó, ¿qué deberíamos hacer? Levantarle. ¿Cómo? Dándole más palo, cayéndole encima. No. Jesucristo extendió su mano y levantó. Jesucristo tuvo compasión del leproso que nadie le podía abrazar ni ver siquiera. Pero Jesucristo, movido en misericordia, en compasión, fue y le abrazó. Eso debemos hacer nosotros. Mostrar compasión y misericordia por aquel caído, por aquel que está pasando una lucha, una prueba, una aflicción. Y no decir: porque andas en pecado estás así, porque eres mal administrador te has quedado sin nada en la calle. Reflexionemos sobre eso. La pregunta es: ¿por qué no debemos murmurar los unos a los otros? Y Santiago nos enseña y nos da 3 razones por las cuales no debemos de murmurar los unos a los otros. Versículo 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano. Hasta ahí. ¿Cuántas veces se repite en esta pequeña oración la palabra hermano? 3 veces. No debemos hablar en contra los unos de los otros porque somos hermanos. Antes de venir nosotros a la familia de Cristo, venimos de la familia de sangre, ¿o no? Tenemos nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, ¿cierto? Y yo pregunto, ¿usted hace eso con sus hermanos de sangre? Y la respuesta es sí. Si hablamos mal de nuestros hermanos, es que él, casi digo el nombre de mi hermano, es que mi hermano es, y le trata mal y le da mala vida. Es que mi hermana es un tantito desasiada, no sabe cocinar, pobre del marido de él. Y con ese marco de referencia venimos acá. Cuando estaba en el PEB aprendí algo.
Nuestro marco de referencia debe estar bajo el texto bíblico y debe estar dominado por la palabra de Dios. Si es así como decimos que son nuestros hermanos de sangre, acá en la iglesia también va a haber eso. Pero no somos llamados a decir eso, sino somos llamados a bendecirles. Porque lo mismo soy yo, igualito. A mí también se me quema el agua. Mi esposa me dice anda a cocinar y se me quema el agua. ¿A cuántas mujeres se les quema el agua? ¿Sí o no? Hay un personaje en la historia universal que se llama Adolfo Hitler. ¿Se han oído de él? Este personaje se creía un ser supremo, un ser superior, una raza superior. Yo pregunto, ¿qué es lo que Dios no permitió en mí y en usted que haga y desarrolle la maldad que se desarrolló en Adolfo Hitler? ¿Qué cree usted que es lo que impidió que la maldad que hay en mí y en usted se desarrolle y explote como explotó en Adolfo Hitler? La pura gracia y misericordia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo. ¿Y quién era Pablo? Antes de ser Pablo, ¿sí? Era un perseguidor contumaz de la iglesia, arrastraba a los cristianos, metía en la cárcel, iba de casa en casa con un séquito, sacando y metiendo en la cárcel. Aplaudió el asesinato de Esteban. Pero después, ¿quién llegó a ser? Santiago, el medio hermano, el autor de esta carta, no creía en Jesús. No, ahí cito nomás. Con el tiempo el Señor Jesucristo fallece, muere, resucita, es levantado y ahora tenemos la carta de Santiago. ¿Sí ve? Entonces, no debemos caer en eso, porque es mi hermano. Somos una sola familia. Dios el Padre, que es mi Padre, también es su Padre. El Señor Jesucristo, que murió por mí y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, también lo hizo por usted. El mismo Espíritu Santo que mora en mí, mora en usted. Entonces, cuando yo critico y murmuro a mi hermano, ¿a quién cree que está criticando y murmurando? A Dios. ¿Qué es lo que hizo Adán cuando entró el pecado? ¿A quién culpó? A la mujer. No le culpó a la mujer, le culpó a Dios. La mujer que tú me diste, le dice. Somos buenos para buscar culpables. Y como sabe decir Pastor Renancito, en la iglesia tiene que haber un pastor para que sea el culpable de todo. Pero somos buenos para eso. Cristo Jesús es hermano de ambos, derramó su preciosa sangre tanto por ti como por mí. Él es mi Señor como lo es de ti. Romanos capítulo 14, versículo 15. Romanos capítulo 14, versículo 15. Esta misma idea de no criticar, de no murmurar, tenía el apóstol Pablo. Y en Romanos capítulo 14, versículo 15 dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado es entristecido, ¿no? Ya no andas conforme al amor, o sea, ya no andas conforme a Jesús, porque Jesús es amor. Perdón. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Somos llamados a bendecir, amada iglesia, amados hermanos. No somos llamados a hablar mal del hermano.
somos llamados a bendecir, a no ser piedras de tropiezo. Todo condenamos muchas veces nosotros, todo satanizamos y vemos cucos donde no hay. Y no somos llamados a esos. Somos llamados ¿a qué? A bendecir y edificar la vida de todo aquel que está a nuestro alrededor. Cristo murió para salvar tanto al hermano fuerte como al hermano débil. Por tanto, ¿cómo es posible que hablemos mal contra nuestra propia familia? Hermanos, la iglesia no es solamente un grupo de personas que se reúnen juntas a adorar a Dios. La iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros. Si mi hermano toca algo caliente y se quema, ¿qué hacemos con él? ¿Qué haremos con él? ¿Lo sanamos, lo curamos, buscamos que se restablezca, o le caemos a palo o le caemos encima, volviéndonos verdugos y jueces a la vez? Cuando criticamos a nuestro hermano, cuando hablamos mal de él, pecamos contra nuestro hermano y contra nuestro buen Dios. La frasecita muy corriente, a mí no me gustan los chismes, pero me entretienen, no tienen razón de ser en la vida de los cristianos. ¿Se han visto en el barrio? Saben, yo cuando era muchacho, hace full años atrás, nos reuníamos en la esquina del barrio, ¿cierto? Ahí en la intersección de La Paya y Punaes, en la que vivo. Y siempre era la comidilla del día, la crítica, la murmuración, a ver cómo bajan, cómo suben, cómo están vestidos. Esa es la intención y ese es el significado de la palabra en el original. Murmurar en grupo, haciendo leña del que no está ausente, del que no está presente. La gente subía y nosotros criticando. La gente bajaba y nosotros vele. Pero hoy hacemos lo mismo en la iglesia. Y eso no debe ser así. Eso no debe ser así. Amén. En segundo lugar, ¿por qué no debemos murmurar de nuestros hermanos? Porque yo no soy juez de mi hermano. Versículo 11b al 12. 11b al 12 del capítulo 4 que estamos viendo. Dice la palabra: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, quien puede salvar y perder. El que murmura de su hermano o juzga a su hermano se opone a la ley de Dios. El que hace eso habla en contra de la ley y juzga a la ley. ¿Pero a qué ley se refiere Santiago? El contexto de la carta nos debe llevar a concluir que se refiere a la ley moral de Dios. Levítico capítulo 19, versículo 16. Levítico capítulo 19, versículo 16. Recuerde que en el contexto judío tenían tres tipos de leyes: la ley moral, la ley social, ¿sí?, y la ley ceremonial. Sí, casi me olvido. La ley social, la ley ceremonial y la ley moral de Dios, ¿sí?, los mandamientos. Y en Levítico 19, versículo 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Sí? Punto. Pero seguido dice: no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Entonces chismear tiene conexión directa con matar. ¿Por qué? Porque para chismear, ¿qué utilizamos? La lengua. Y casi medio capítulo dio Santiago acerca de la lengua.
cómo debemos de hablar. Por eso no es que el chisme entretiene, el chisme destruye. Y eso es un hábito malo que no debe de haber en el pueblo de Dios. Amén. Así como vemos que hay una conexión entre chismear y hablar y matar, asimismo vemos que hay una conexión entre la voluntad de Dios, el carácter de Dios y su ley. Al hacer lo contrario de la ley de Dios, es decir, nosotros nos estamos poniendo por encima de la ley. Por eso pregunta más abajo, ¿quiénes son? ¿Quiénes somos? Viles pecadores salvados por la pura gracia y misericordia de Dios. Eso es lo que usted y yo somos. No nos creamos más de lo que somos. No nos creamos que somos la última Coca-Cola en el desierto y que todos están para nuestro servicio. No, no es así. Estamos para servir. Estamos para bendecir la vida de la gente, aún de nuestros hermanos. Mayor razón todavía. Santiago 2:8. Santiago 2:8. El ponernos por encima de la ley es un pecado gravísimo del que debemos confesarlo y arrepentirlo delante de Dios. Pero Santiago capítulo 2 versículo 8 dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿A qué nos manda Dios entonces? A amar al prójimo. Eso no me limita que yo le pueda corregir con la gracia de Dios, en el amor de Dios, algunos malos hábitos que venimos arrastrando. Porque recuerde que nuestra naturaleza es caída. Recuerde nuestro marco de referencia. Con eso venimos a Cristo. Con malos hábitos, que a veces para comer jalamos la sopa. Y cuando oímos eso, uy, ese hermanito, que a lo mejor coge el pancito y remoja en el cafecito y se lo come, y ya estamos criticando eso, cuando hay otras cosas que debemos hacer. Amén. No nos pongamos y no seamos señores de la ley. Hablamos mal de la ley y la juzgamos al decir con nuestros actos que la ley no me aplica a mí. Yo estoy por encima de la ley, o la ley no es lo suficientemente estricta como debe ser. La ley me ordena a amar a mi hermano, a no murmurar contra él, pero al hacerlo decimos que estamos por encima de la ley moral de Dios. Al hacerlo decimos que la ley no cubre esas áreas y por lo tanto es incompleta. De esa manera murmuramos de la ley y juzgamos a la ley. La ley es tan simple, los mandamientos de Dios son sencillos, no son gravosos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No murmures, no chismes, no caigas en eso. ¿Qué parte de eso no entendemos o no podemos hacerlo? Nuestro corazón. Nuestro corazón, que es malo, perverso y engañoso, y se deleita muchas veces en eso. Pero este corazón, por eso, cuando yo me expongo a la palabra de Dios, la palabra de Dios desnuda lo que realmente soy: pobre, miserable, pecador. Vivimos en una bancarrota espiritual, pero hay esperanza. Cristo, en Él nos hizo nuevas criaturas. En Él tenemos la esperanza de gloria. En Él podemos ir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Pero si no le busco, si no abrazo las verdades de Dios, lo que va a salir a flote siempre va a ser la carne. Y como decíamos, el chisme entretiene, pero destruye. Y más que a la persona que no está, porque se habla de la persona que no está, ¿quién cree que es el más afectado? Uno mismo, pues. Uno mismo, llenando su corazón
de odio, de amargura, de resentimiento, de envidia, de celo, lo que venimos viendo. Y eso denuncia el apóstol Santiago. No hacernos señores de la ley, porque fue Dios quien dio la ley. El único legislador lo es Dios, y nosotros somos llamados a obedecer la ley, a cumplir la ley. Pero hacemos todo lo contrario. Cuando murmuramos al hermano o juzgamos, nos atribuimos algo que no nos pertenece: el ser señores de la ley, creadores de la ley, en vez de ser hacedores de la ley. Asumimos el derecho, la potestad y la autoridad que es exclusiva de Dios. Él es el que endurece el corazón de quien Él quiere y ablanda el corazón de quien Él quiere. Nuestra tarea, ¿cuál es? Llenar la tierra de su gloria. Nuestra tarea es evangelizar, llevar las buenas nuevas de salvación. Nuestra tarea es postrarnos delante de Dios, humillarnos delante de Él e interceder por aquellos que tienen algún defecto, que quizás yo no lo tenga, pero por la pura gracia de Dios no se ha desarrollado. Esa es la tarea. Los resultados son de Dios. Los resultados son de Él, no nuestros. Pero a veces nos queremos y nos creemos ser Dios o jueces. Por esto David dijo, y prefería ser juzgado por Dios y no por los hombres, porque comprendió que solo Dios es el que salva y el que condena. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios, y Él es el único que es el juez de toda la tierra, y es Él al que daremos cuenta en un momento dado, porque solo Él es el Señor. Nuestro deber es obedecer la ley, someternos a la ley, cumplir la ley y no ser jueces de la ley ni de los hermanos, porque la ley de Dios es pura, santa y buena. Amén. No se atribuye a cosas y posiciones que usted y yo no tenemos. Somos viles pecadores, salvados por la pura gracia y misericordia de Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo, que tenemos un propósito de vida: llenar la tierra de su gloria. Para eso estamos usted y yo. Amén. Y si hay casos gravosos, pecados gravosos que influyen, la palabra de Dios mismo nos da las instrucciones para hacerlo. Y si no, tenle por gentil y publicano. ¿Por qué nos hacemos lío? ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón está lleno de orgullo, de soberbia. Porque no hemos aprendido a humillarnos delante de Dios. Y si no hemos aprendido, Él nos va a humillar. Dios es soberano para hacerlo y Él lo puede hacer. En tercer lugar, no debemos murmurar de nuestros hermanos, porque yo soy como mi hermano. Versículo 12b. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Tremenda pregunta. Esta primera sección del capítulo 4 termina con una pregunta, como suelo decir yo, cortavenas. ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al hermano? Nosotros somos tan o más pecadores que ellos. Nadie tiene el derecho de exaltarse sobre los demás. Es que yo soy el ungido de Jehová. Cuidado, toques al ungido de Jehová. ¿Se han oído eso? No somos nada, ñaños. Amada iglesia, somos polvo, somos lodo en las manos del alfarero. Eso es lo que usted y yo somos. Por identidad somos sus hijos, pero por posición somos esclavos de Él. Y un esclavo no tiene derechos.
Un esclavo obedece la voz de su amo. Y Cristo Jesús nos compró a precio de sangre. Él es nuestro amo. Él tiene el derecho y la potestad de hacer con nosotros conforme Él quiere. Y de decirnos lo que nos dice hoy en día. Porque la iglesia necesita esta palabra. Yo necesito esta palabra. Amén. Cuando alguno murmura de su hermano o juzga al hermano, se levanta por encima de él como superior a él. Nosotros estamos en esta tierra en un proceso de santificación, sujetos al pecado que mora en nosotros. Mientras tanto, Dios está sentado en su trono, en los cielos, en perfecta santidad, y nos hace un llamado a la unidad, a la santidad y a humillarnos, reconociendo que Él es el único juez soberano, justo, y nosotros, viles pecadores, necesitados del perdón de Dios por su pura gracia y misericordia. Que cuando veamos algo en nuestro hermano, nos acerquemos con un espíritu amable, apacible, y le digamos con amor lo que debe dejar de hacer. Pero antes de hacerlo, revisémonos cómo estamos cada uno de nosotros delante de Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Y práctico a la vez. Amén. Romanos 12:3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Amén. ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura: digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Usted y yo sabemos delante de Dios qué somos. No es que el hermano predica bonito, no es que el hermano predica feo, no es que el hermano, uy, si el hermano así, uy, la hermana así. Es la gracia de Dios, niños. Como miembros de un cuerpo, usted y yo nos necesitamos. Cuando este dedito, ¿han andado en chancletas en casa? Sí, ¿no? Y se han dado de pronto con el sillón así. ¿Qué les pasó? Nos dolió hasta acá arriba, ¿no? Pero se golpeó solo el dedo pequeño del pie, solo. Asimismo, cuando un hermano de pronto cae o hay algo que corregirle, sintamos ese mismo dolor, esa misma empatía y acudamos en su auxilio. Cuando alguien ve a usted que se cae, lo deja ahí. A veces sí somos así. No somos empáticos, no mostramos compasión. Total, yo ya soy salvo. Total, ya mi nombre está escrito en el libro de la vida. Nos volvemos impávidos. Pero no es así como debemos de actuar. En el Evangelio de Juan, ¿sí? Vaya al Evangelio de Juan capítulo 8. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo capítulo 8, y vamos a ver la porción del 1 al 11. Pero es interesante que leíamos Juan 7:24, ¿cierto? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, ¿cierto? Y en escena entra el capítulo 8, ¿sí? Que nos narra un episodio de la mujer adúltera, ¿no es cierto? Y vamos a leer 8 del 1 al 11. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba.
¿qué estaba haciendo Jesús? Les enseñaba. ¿Sí ve? Siempre debemos de estar aprendiendo del maestro. ¿Sí? Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Qué decía la ley moral de Dios? Que si eran encontrados en adulterio, los dos tenían que venir. Pero los escribas y fariseos, en ese mal llamado espíritu de cuerpo, no le traen al varón. Varones, no le traen al varón. Los varones nos socapamos del pecado. Así de simple. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Por qué no le dicen maestro? Estos dos fueron sorprendidos. ¿Sí ve? Versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. La ley no dice eso. A tales mujeres no, a los que fueron encontrados en adulterio. Y para un adulterio se necesita de dos, ¿o no? Pero bien pilas, ¿no? Tú pues, ¿qué dices?, le preguntan al Señor Jesucristo. Mas estos decían, tentándole para poder acusarle. Querían ponerle la cáscara de plátano a ver si Jesús resbala. Qué sagaces que eran, ¿no? Pero mire lo que dice Jesús. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Porque ellos estaban infringiendo la ley, no por el adulterio, sino por violar la ley. Y la ley decía que los dos tenían que venir. Pero no, ellos le traen a la mujer. Por eso ya estaba un pecado, porque el carácter de la ley era punitiva. Fallabas en uno, contra el paredón. ¿Qué dice? Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, ¿sí?, acusados por su conciencia, ¿sí?, se sintieron heridos, ¿no? Chuta, sin decirles mucho, Jesús les puso el dedo en la llaga y les confrontó. ¿Cierto? ¿Qué dice? Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 11, 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No es que Jesús le dice: ya no, tranquila, todo está bien, ya esto fue un error, una falta. No le dice eso. No, ya mamita, ya tranquila. No le dice eso el Señor Jesucristo. ¿Qué le dice? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Sí ve? ¿Qué mostró aquí el Señor Jesucristo con esta mujer? Que según la ley debía morir apedreada. Pero no solo ella, sino el compañero. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Aquí vemos al dador de la ley, el juez supremo, el que juzga todas las cosas, a quien rendiremos cuenta de nuestras vidas, cada uno de nosotros. Si el juez soberano y dador de la ley hubiese aplicado justicia a esta mujer encontrada en adulterio y a los hombres que la trajeron, no hubieran tenido esperanza ninguna.
pero aplicó misericordia y perdón. Perdón y misericordia que encontramos en este juez crucificado. Perdón y misericordia por nuestros pecados y transgresiones, para ser no nuestro juez, sino nuestro abogado, nuestro intercesor, quien se pone entre el Dios Santo airado por nuestros pecados y los malditos y condenados, y asume sobre él toda la carga de estos, para que el Padre nos reciba como hijos amados en él. Hubo alguien, hermanos, que mostró misericordia, que mostró perdón, que otorgó el perdón. Y nosotros, la iglesia, muchas veces no mostramos eso. Nos creemos mejor que Dios. Asumimos la posición de jueces. Este sí, este no. Cuando es Dios el dador de la vida, el dador de la ley, el supremo juez, el soberano juez, el justo juez, el único que puede decir sí a uno y no a otro. Nuestra tarea no es serlo, nuestra tarea es enseñar, aprender del Maestro y mostrar la misericordia que Él nos ha mostrado. Si hay casos gravosos, la Escritura tiene el manual para hacerlo y corregirlo. Amén. ¿Por qué no debemos murmurar y juzgar al hermano? No debemos hacerlo porque es mi hermano. Porque aquel que tiene el derecho, la potestad y la autoridad para hacerlo, me ha dicho: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué no debemos murmurar y juzgar al hermano? Porque hemos sido tratados con gracia inmerecida de parte de Dios. ¿Por qué no debemos murmurar y juzgar al hermano? Porque todo lo que los hermanos nos hayan dicho o hecho durante nuestra vida en esta tierra es una mota de polvo en comparación con las toneladas de miseria y maldad sobre las cuales el Señor Jesucristo ha dicho: ni yo te condeno, vete y no peques más. El perdón y la misericordia debe estar entre nosotros, pero también ese deseo de no seguir pecando debe ser nuestra respuesta a ese perdón y misericordia que hemos recibido de parte de Dios de manera inmerecida. A eso fuimos llamados, a mostrar misericordia, porque Dios tuvo misericordia de nosotros, a otorgar el perdón, porque Dios nos perdonó, a amar al prójimo, porque Él nos amó primero. Amén. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en esto de la murmuración? No tenga vergüenza, estamos delante de Dios y a Él no le podemos negar. No le mire al hermano que está a su lado, por hoy no le mire. Pero usted y yo sabemos que hemos murmurado. Usted y yo sabemos que hemos caído en críticas, en chismes, que muchas veces hemos abierto un incendio con lo que hemos hablado. Usted y yo sabemos que hemos causado muchísimo daño, aún a nuestros seres queridos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, por la forma en que le hemos hablado. Pero este es el tiempo de Dios que nos da para ponernos a cuentas, para pedirle perdón, para humillarnos,
y también para pedirle que nos ayude a desechar todo aquello que no edifica y bendice nuestras vidas, ni la vida del que está a su lado. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amado Dios, venimos delante de ti. Venimos avergonzados. Venimos, Padre, reconociendo que ha habido y hemos caído en la murmuración, en el chisme, que con nuestras palabras hemos herido a nuestros hermanos, Dios, y que a su vez nos hemos atribuido autoridad, nos hemos puesto sobre tu ley cuando tú eres el dador de la ley. Nos hemos calzado los zapatos del juez cuando no somos nada, cuando todo eso eres tú, mi Dios. Por eso, Padre, nos humillamos delante de ti y te suplicamos que nos perdones, que perdones el pecado de la murmuración, que perdones, Dios, nuestra transgresión, que así como tú has tenido misericordia, que así como tú has tenido gracia, que así como tú nos has perdonado, tu Espíritu nos capacite para ser hacedores y no simples oidores de tu palabra. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Dios mío, nos humillamos delante de ti, para que seas tú poniendo en nosotros el querer como el hacer, para que tú nos ayudes, Dios, porque solos no podemos. La carne se nos quiere levantar, Señor. Nuestro marco de referencia nos quiere dominar. Este corazón perverso y engañoso quiere enseñorearse, Señor. Te suplicamos, bendito Dios, que tengas misericordia de cada uno de nosotros y nos ayudes, Dios, a ver como tú ves, a amar como tú amas, porque está escrito que sean misericordiosos porque yo soy misericordioso, que debemos perdonar como Cristo, como tú nos perdonaste. Bendito Dios, salimos realmente desafiados a vivir la vida que a ti te agrada. Ayúdanos a menguar a la carne, para que el que está a nuestro lado vea a Cristo en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, gracias, Rey. Gracias por tu palabra, gracias por perdonarnos, gracias por hacernos una nueva criatura en Cristo, por darnos esa esperanza viva, gloriosa. Mi Dios, mi Rey, gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús te oramos, Padre. Amén y amén. Amén. Que la gracia y la paz y el amor de Dios sea con todos ustedes. Buenos días, amada iglesia.